Bueno, pues buenas tardes. Soy Victoria Toajas, miembro activista del equipo de educación de Amnistía Internacional Madrid. Las tareas que habitualmente hacemos el equipo de educación una parte importante de esas tareas son impartir charlas, talleres en centros educativos de primaria, de secundaria, sobre todo, universidades, centros culturales, asociaciones. Y bueno, cuando llegó el confinamiento, pues tuvimos que parar en seco, como todo lo demás. Sin embargo, nos dimos cuenta desde el principio que no era momento de parar en la defensa de los derechos humanos, que precisamente la situación en la que estábamos hacía quizá más importante que nunca la defensa y la educación y reflexionar sobre derechos humanos. Y entonces nos lanzamos a un 23 de abril, una fecha preciosa por otra parte, nos lanzamos a la primera charla con estas que llamamos reflexiones en familia sobre los derechos humanos. Hemos tratado varios temas. Con la de hoy serán 7 las intervenciones. Hemos hablado de la seguridad versus respeto a los derechos humanos, algo que nos preocupaba mucho precisamente por la merma de las libertades en estas condiciones. Hablamos sobre el acoso escolar en el entorno del Día del Acoso Escolar, del Día Internacional, de la libertad de prensa, de las interdependencias de los derechos humanos, como cuando se toca uno, se tocan todos, o casi todos, el derecho a la educación y qué pasa con las mujeres en el contexto de la pandemia. Y hoy vamos a despedir, cuando estamos a punto de acabar el estado de alarma y por lo menos acabar el primer round de esta batalla, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, nos hemos planteado despedir hablando de los grupos escolares. Los grupos escolares son precisamente otra de las tareas a las que nos dedicamos en el equipo de educación, al apoyo a estos grupos escolares, que ahora os vamos a contar que son, y es quizá de los trabajos que hacemos en el equipo de educación la que más nos gusta, porque se trata de ayudar y de estimular a grupos de estudiantes, de chicos y chicas de secundaria, que se constituyen en un grupo estable de defensores y defensoras de los derechos humanos. Creemos que apoyar este activismo joven es quizá una de las tareas más importantes que tenemos que hacer o que podemos hacer desde Amnistía. Como veis, yo hoy no estoy sola, porque vamos a hablar de los grupos escolares y, claro, lo que ocurre es que quien mejor os puede contar qué es un grupo escolar, qué hacen, cómo funcionan y cómo lo viven, son precisamente las personas que forman parte de ellos. Y nos acompañan hoy José Luis Cerezo, profesor del IES Cardenal Herrera Oria y miembro activo de su grupo escolar. Carmen Cuesta y Guillermo Gutiérrez, profesora y alumno, estudiante de primero de bachillerato, respectivamente, que forman parte del grupo escolar del IES Juan de Herrera en el Escorial. Son de los grupos escolares que funcionan en Madrid, que ahora os comentaré, pues son precisamente los dos más veteranos, en ambos casos casi 12 años trabajando por los derechos humanos ininterrumpidamente, lo cual es absolutamente admirable, porque sabéis que, claro, los chicos y las chicas entran en los institutos y sabéis, se van, Y entonces, bueno, pues esta capacidad de estos grupos para poder seguir realimentando y manteniendo ese testigo, pues nos parece que es, bueno, pues admirable, muy difícil y una lección para todos nosotros. Fijaos, ahora yo os comentaré un poquito qué son los grupos escolares, en qué contexto se desarrollan los grupos escolares y enseguida le pasaré el testigo a ellos para que os lo cuenten. Mirad, nosotros pensamos que la educación en derechos humanos se puede hacer y se puede abordar en cualquier sitio y en cualquier lugar. No hace falta que sea en un centro educativo, en este caso lo es, y cualquier edad y cualquier sitio es proclive a que podamos reflexionar y aprender sobre nuestros derechos y los derechos de los demás. Nos permite desarrollar habilidades para defender la dignidad, defender el respeto, defender la igualdad en nuestros centros, en la sociedad, en el mundo. Así de ambicioso es el tema. Por esa razón, Amnistía Internacional tiene lo que llamamos una red de escuelas por los derechos humanos. Se trata de centros escolares que se inscriben
se puede hacer de una manera muy fácil. Os invitamos, si nos estáis escuchando, profesoras, profesores, estudiantes, os invitamos a hacerlo desde ya, si es que en vuestros centros no lo estáis. Se inscribe uno en esa red de escuelas, de forma que a través de esa red se invita a la comunidad educativa, profesores, profesorado, alumnado, AMPA, personal no docente, cualquiera de los componentes de un centro educativo, para que se comprometa con la lucha por la defensa de los derechos humanos, convirtiéndose en una suerte de pequeños activistas y hacer del centro escolar, y esto nos parece fundamental, un espacio de reflexión sobre los derechos y un espacio de defensa de nuestros derechos y de los derechos de los demás, siempre desde una perspectiva interactiva, participativa de todos los miembros. Amnistía Internacional apoya con materiales, hay unidades didácticas, bueno, pues todos los vídeos, muchísimo material que a través de la web de Amnistía se puede conseguir, o a través del contacto, si es necesario, con cualquiera de los equipos, tanto del Secretariado Estatal de Amnistía como, en el caso nuestro, cada uno, Amnistía de su comunidad autónoma. Nosotros, en este caso, Madrid. La gente, a través de la red de escuelas, puede participar en campañas, en acogimiento de un caso, seguimiento de un caso de algún defensor de derechos humanos, o participar con la recogida de firmas, o generando en el centro todo tipo de actividades. Eso es en general. Centros de la red de escuelas hay en Madrid aproximadamente, en España, perdón, cerca de 600 centros que están en la red de escuelas. En la Comunidad de Madrid hay, no he mirado los datos últimos, pero en torno a 50 y tantos, 60 centros que están inscritos en la red de escuelas. Pero luego, dentro de esos centros, hay unos poquitos, en el caso de la Comunidad de Madrid, 7 en este momento activos, que son los centros que tienen un grupo escolar. Es decir, esto que os decía antes, un grupo de chicos y chicas con el apoyo de algún adulto, profesores, profesorado, aquí tenéis 2 profesores y ahora os lo van a contar ellos perfectamente, que se constituyen en un grupo estable de defensores de derechos humanos. Practican la enseñanza y la formación entre iguales. Son ellos los que mueven las actividades y a sus propios compañeros. Y por nuestra parte, en este caso el equipo de educación, pues reciben el apoyo que todo el que podemos brindarles. El más importante es la celebración, al menos una vez al año, de un encuentro en el que todos nos juntamos, que nos sirve a todos muchísimo, a nosotros, los propios activistas adultos, para aprender muchísimo y para intercambiar. En ese encuentro se producen actividades de formación, pero también y sobre todo se produce un intercambio de experiencias y de vivencias, que son quizá lo más enriquecedor. Y a partir de ahí, bueno, pues estos grupos van creciendo. Nosotros es lo que podemos hacer por ellos, pero en realidad la tarea, el trabajo, lo hacen ellos y lo hacen ellas. Por eso yo me voy a callar ya prácticamente y les voy a pasar el testigo. Pero antes, por esto que os decía, de que la tarea de educación se puede hacer en cualquier sitio, en cualquier lugar, y por este agradecimiento muy especial a estos chicos y chicas que utilizan una parte de su tiempo a unas edades, bueno, pues en los institutos entran a los 12 años. Estamos hablando de chicos y chicas que están entre los 12 y los 18 años y dedican una parte de su tiempo, de su recreo, de su tiempo libre y de su esfuerzo en defender los derechos. Antes de despedirme, os quiero agradecer a todos los que nos estéis escuchando hoy y a los que nos habéis escuchado en las semanas anteriores vuestra presencia ahí. Y quiero agradecer muchísimo a los compañeros y compañeras activistas, hoy a Carmen, a Guille y a José Luis, y los días pasados a todos los que se han atrevido, nos hemos atrevido con una cierta osadía a tirarnos a esta piscina del Facebook Live y hacer este trabajo al que no estábamos acostumbrados, pero al que nos ha impelido la situación en la que nos hemos encontrado. Os decía que antes de pasarles el testigo, ese testigo, precioso testigo que se pasan ellos unos a otros año tras año, quería leeros unas palabras que me ha apetecido traer hoy, de una activista muy joven, Yosi García, una activista salvadoreña. El testimonio es de hace un poco de tiempo, pero a mí me gusta mucho, porque dice Yosi de sí misma, dice: me veo como educadora.
Soy el presente tratando de hacer un cambio para el futuro. Aunque no pueda disfrutar de ese cambio, sé que las generaciones futuras lo harán. Pues creo que son bonitas palabras para dar paso a estas generaciones que trabajan todos los días en sus centros por los derechos humanos. Muchas gracias y, José Luis, cuando quieras. Bien, yo aparte de José Luis, bueno, quería decir un dato mío, que soy profesor de alemán y desde los recortes en educación también soy profesor de valores éticos, lo cual viene muy al caso porque la verdad el tema de amnistía pues me ha venido bastante bien, ¿no? Solamente 2 pinceladas sobre nuestro grupo. Es un grupo que celebró el año pasado, el 12 de marzo, celebramos nuestro 10º aniversario. Quiere decir que el día que se declaró el estado de alarma, pues podríamos haber celebrado nuestro 10º aniversario. No fue así, pero el próximo curso esperemos celebrar el 12º aniversario. Los fundadores del grupo fueron Felipe Aguado, catedrático de filosofía, educador de amnistía, muy presente todavía en el centro. Estuvo, como digo, 14 años de director en nuestro instituto y, bueno, Vicky Toajas aquí presente, que, bueno, también estuvo 14 años en el instituto y, bueno, pues ella fue profesora catedrática de literatura y lengua española. Digo esto porque, claro, son 2 personajes que en nuestro caso las cosas nos las han facilitado mucho. Empezar desde cero del todo es un poco más complejo, ¿no? Ellos fueron los fundadores y, bueno, yo me uní muchísimo más tarde. Hace 6 años me lo propusieron. Y, bueno, pues yo quedé encantado. Ya era una cosa que tenía en la recámara porque desde hacía un par de años que era socio de Amnistía Internacional, pero, bueno, pues me alegré muchísimo que me lo pidieran. Me lo tomé como un piropazo. Y sin más, paso a hablar de manera muy esquemática. Lo mío no va a ser una microcharleta, va a ser casi una enumeración. Paso a hablar de requisitos para formar un grupo, requisitos para la pervivencia del grupo, ventajas de tener un grupo de amnistía en un instituto, ventajas para los alumnos, ventajas para el centro, ventajas para los profesores. Si me da tiempo diré alguna dificultad y ya no sé si me dará tiempo a decir actividades, pero bueno, para eso están Guille y Carmen para completarlo lo que a mí se me queda en el tintero. Bueno, los requisitos. Un profesor. Como poco un profesor que esté animado a formar el grupo, a ser posible que tenga cierta posibilidad de permanencia en el centro, o un grupo de alumnos que le pidan a un profesor pues que quieren formar un grupo. O la conjunción de ambas cosas. Bueno, después, por supuesto, un espacio, que puede ser cualquier cosa, puede ser, no sé, un laboratorio, la biblioteca, un aula, una sala de reuniones, en fin, casi cualquier sitio dentro de un instituto, a veces el patio. Un horario que va a ser algún recreo, en nuestro caso son los recreos de los miércoles, que son súper estresantes, o alguna séptima hora, una tarde, eso ya dependerá de cada centro, ¿no? Y, bueno, yo diría que otro requisito también importante pues es que los educadores de Amnistía Internacional. Pero este requisito, aunque es muy importante, yo creo que es el más fácil del todo, ¿no? Yo creo que al principio hay que contar con ellos, con su formación, con su impulso inicial. Estos serían los requisitos, así dicho muy rápido, para formar un grupo. Después, algo más difícil, los requisitos para la pervivencia del grupo. Lo tenemos formado, pero queremos que dure en el tiempo, ¿no? Yo diría, no hablo por orden de importancia, pero creo que es importante la implicación del equipo directivo. La implicación puede ser pasiva, o sea, en el sentido de que tú dejas hacer al grupo o incluso facilitas su actuación, o puede ser activa en el sentido de que tú promueves las actividades del grupo y de alguna manera te implicas. Bueno, entre estos 2 extremos yo creo que hay una gradación bastante grande, ¿no? El segundo requisito yo diría que también es una relativa implicación del profesorado del claustro, que tiene que ver con la implicación que ellos detecten en el equipo directivo. Yo creo que de la implicación que detecta un claustro de profesores en un equipo directivo, pues depende también que ese claustro se implique y que incluso algunos de sus miembros también acaben siendo perteneciendo al grupo de Amnistía Internacional, ¿no? Esto yo lo considero importante. Y después hay otra cosa importante, que claro, que las actividades del grupo de Amnistía, cuando presentamos al grupo, cuando hacemos los talleres, cuando presentamos los casos de las firmas, bueno, requiere de tiempos y de espacio, que son los tiempos y los espacios de los profesores.
En nuestro caso nos reciben gustosamente. Podría decir que todos los profesores nos conocen y, bueno, no tenemos ningún problema. Nos reciben especialmente los profesores más beneficiados, que son siempre los profesores de valores éticos o de filosofía o de religión y, por supuestísimo, los tutores que tienen que rellenar una serie de clases que a veces son complicadas de rellenar y nosotros les ofrecemos la posibilidad de dar mucho sentido a 1 hora de clase, a 2 horas de clase, en fin. Eso es muy interesante, ¿no? Esa implicación de los profesores. Después, el tercer requisito, ya digo que no hablo de orden por orden de importancia, simplemente los enumero, serían esas campañas que cariñosamente llamamos campañas de reclutamiento, que no son otra cosa que la presentación anual del grupo. Necesitan saber que estamos ahí. A veces nos ha pasado que al cabo de 2 años o 3 años alguien nos ha dicho, yo sí lo hubiera sabido, pero ¿cómo te has enterado? Si todos los años hacemos charlas para todos los grupos de la ESO, ¿no? Pues esas campañas de presentación del grupo, estamos aquí, hacemos esto, nos dedicamos a esto, pues yo creo que son muy importantes. El grupo Amnistía tiene que tener cantera y a ser posible desde primero de la ESO a segundo de bachillerato, ¿no? A veces tenemos huecos de edades. Es bueno que haya gente de todos estos grupos, ¿no? Y después, otra cosa importante es conseguir mantener a los alumnos que entran en el grupo. Un alumno que lleva 1 año, pues es fácil que esté 2 años o 3 años. Tenemos incluso alumnos como Guille, aquí presente, que han empezado en primero de ESO, han seguido hasta segundo de bachillerato y que en la universidad siguen con un grupo, ¿no? Pero hay alumnos que se nos escapan, que entran al principio y duran unas semanas y de repente desaparecen. Yo voy a dar solamente 2 razones. Una, yo creo que el enganche que tienen los alumnos sobre todo es emocional. Llegan unos chicos o unas chicas, normalmente chicas súper guays, que nos presentan un taller sobre derechos humanos, nos hablan de lo justo, de la igualdad, nos presentan un vídeo maravilloso de Amnistía y tú quieres pertenecer a ese grupo tan guay, tú quieres formar parte de esa asociación global y entonces este enganche emocional funciona muy bien al principio, pero claro, cuando te das cuenta que a las 2 o 3 semanas tú no has salvado la humanidad, pues ya digamos que la motivación inicial pues decae. Y después hay otra cosa, que es que, digamos, esto es un compromiso permanente, pero realmente, aunque nosotros estamos obsesionados con la autoevaluación de las actividades que hacemos, los resultados de lo que hacemos a veces es poco tangible, ¿no? Y pongo un ejemplo con el que me explico mejor. El año pasado en nuestro instituto tuvo lugar la famosa Operación Kilo, no los del grupo de Amnistía, un grupo de profesores dijeron, vamos a hacer la Operación Kilo. Y entonces hubo muchísimos alumnos que se implicaron y la verdad funcionó muy bien y fue estupendo. ¿Pero por qué? Porque tenían que ir a un sitio a recibir una formación de 1 hora y después tenían que recoger los alimentos en el instituto y después pues llevarlos a un sitio y entregarlos. Entonces, el primer día, estupendo, hay 2 kilos de lentejas. El segundo día hay 2 kilos de lentejas, unas legumbres, unas harinas, no sé qué. Es una cosa como muy tangible. Tú vas viendo que crece eso y de repente tienes 100 kilos de alimentos y esos 100 kilos de alimentos que ves, vas y los entregas a un sitio. Nosotros somos más intangibles. Y nuestro compromiso no es puntual de hacemos una... No estoy criticando esto, me pareció estupendo y participamos todos y salió fenomenal. Pero lo digo por comparar un poco y por explicar un poco por qué a veces ese grado de compromiso permanente y esa falta, entre comillas, de tangibilidad hace que estos alumnos que se enganchan inicialmente de manera emocional, pues quizá acaben desapareciendo. También a veces nosotros quizá no lo hemos hecho suficientemente bien, no hemos sabido dar tareas a alumnos que acababan de entrar, en fin. Pero bueno, por dejar solamente ese tipo de explicaciones. Pero esto me parece muy importante, ¿no? Para la pervivencia del grupo, el saber mantener a esos alumnos. Y por último, una cosa que eso sí que creo que lo hacemos bastante bien, es la formación permanente de los alumnos. Perdón, de los alumnos que pertenecen al grupo. Los alumnos que pertenecen al grupo de Amnistía necesitan sentir que crecen, que se desarrollan como activistas. Y entonces eso se hace no solamente con la práctica de talleres, con las presentaciones, sino con una formación. Una formación que hemos tenido a veces en sentido general de derechos humanos, por ejemplo Felipe, o alguna vez que yo recuerdo una muy bonita que nos dio Vicky de género, que era una formación muy compleja, nos metíamos en un tema muy, muy complejo y realmente los chicos necesitaban tener esa formación, tener un argumentario, etcétera. Y eso yo creo, esa sensación de que tú creces como activista es muy, muy importante para que los chicos se queden dentro del grupo, ¿no? Eso en cuanto a los requisitos para
para la supervivencia del grupo o para la pervivencia del grupo, que me parece muy importante. Ahora paso a hablar de las ventajas para los alumnos. Tiene muchas ventajas. La primera es lo que voy a llamar la transversalidad de edades. Un instituto es un sitio muy jerarquizado en cuanto a las edades. Eso lo tenemos muy hablado en el grupo y, de alguna manera, esto sirve muy bien para lo académico, pero es algo artificial. Yo creo que esto fue mi gran revelación en el grupo de Amnistía, mi gran sorpresa o mi sorpresa inicial. Ver que chicos, chicas de primero de la ESO a segundo de bachillerato trabajan y funcionan fenomenal. O sea, de verdad que a mí hasta me dejó descolocado. Y eso en ninguna otra parte del instituto, en ninguna otra se da esta transversalidad de edades. Bueno, como mucho se me puede ocurrir que en un equipo deportivo haya gente de 2 cursos, pero de primero de la ESO a segundo de bachillerato en ningún otro lado. Me parece importantísimo. Después, otra ventaja para los alumnos que participan en estos grupos es que complementa y refuerza pues, asignaturas como valores éticos, filosofía o religión. Bueno, con valores éticos, sencillamente es que comparte el mismo marco interpretativo que son los derechos humanos. Con religión, bueno, pues comparte los valores, aunque desde otra perspectiva. Y, bueno, pues en filosofía, pues también hace grandes aportes. Sin ninguna modestia, voy a decir que en más de una ocasión y en más de 2 ocasiones, las profesoras del departamento de filosofía y las profesoras del departamento de lengua nos han dicho que los alumnos que mejor exponen del instituto, que tienen más tablas para enfrentarse en público, son los alumnos del grupo de Amnistía. Eso es una cosa que se lleva, cosas que eso sí que me parece tangible, ¿no? Después, el grupo de Amnistía es un grupo de referencia dentro del instituto. Quizá después me desmientan Carmen y Guille, pero yo hablo por mi instituto y en mi instituto pues no hay otro grupo de referencia. O sea, bueno, están los, que es estupendo, están los equipos deportivos, que el deporte está muy trabajado en nuestro instituto, pero por ejemplo, pues no hay un grupo de teatro. El año que viene es posible que lo haya, pero este año no hay un grupo de teatro, o no hay una banda de rock, o no sé, no hay un coro. Entonces, tampoco hay tantos grupos de referencia a un instituto. Y entiendo por grupo de referencia algo que al instituto le hace distinto, no las pandas que naturalmente se forman, ¿no? Bueno, yo creo que es un grupo de referencia muy, muy importante. Después, otra ventaja para el alumno, pues es que desarrolla una serie de de habilidades, lo que se llama ahora habilidades blandas, que realmente en la vida académica no se desarrollan, no porque los profesores no sean conscientes de que tienen que desarrollarlas, sino porque tenemos unas programaciones tan hipertrofiadas que es que solamente da lugar al desarrollo de actividades. Pero tienes que ir, el tiempo te apremia. Bien, entonces, eso sería la siguiente... Después, más importante todavía es que, y aquí me vais a decir que a lo mejor soy exagerado, que realmente el objetivo principal de la educación, y a veces se nos pierde un poco, es hacer buenas personas. Buenas personas no en el sentido cursi de la palabra, sino en el sentido profundo de ciudadanos reivindicativos, que son conscientes de sus derechos y de los derechos de los demás, sobre todo de los grupos más desfavorecidos, ¿no? Esto sería una grandísima ventaja para la gente que forma parte de un grupo de Amnistía Internacional. Para los profesores, voy ya rapidísimo, esa transversalidad que también se da entre departamentos. Este año tenemos a las 2 Anas, la jefa del departamento de Física y Química y una profesora de Biología y de ámbito científico, profesoras con las que posiblemente no hubiéramos tenido encuentro de no haberse apuntado a nuestro grupo. Ventajas para el centro. Los padres lo valoran. Si lo valoran los padres, prestigia al centro. Aumenta el sentido de pertenencia del centro. Y después una cosa que me parece importantísima, que en la que me gustaría incidir, pero no voy a tener tiempo, es que un grupo de Amnistía es un semillero de líderes positivos. A nosotros nos han, de grupos de Amnistía han salido alumnos mediadores, han salido grupos feministas, han salido alumnos TIC. Por último, como ventaja para el centro, diría que refuerza los mismos valores del centro, que son valores cívicos, democráticos, ciudadanos, etcétera. Y bueno, cuando quieras ya me cortas, Vicky. Yo quería hablar ahora de actividades, pero se lo dejo para Carmen y para Guille, y solamente quería hablar de la lista que tengo de dificultades o piedras en el camino de la primera. Solamente una y ya acabo. Que a mí, es que lo quiero decir como terapia, porque a mí me ha afectado, que a veces chicos, chicas, que han querido ser miembros del grupo de Amnistía, han venido muy entusiasmados, me han dicho, José Luis, quiero pertenecer a este grupo, estoy encantado, me apetece muchísimo, y al día siguiente o a la semana han dicho, mis padres dicen que no porque me quita tiempo para los estudios.
eso a mí realmente es una cosa que me ha afectado, ¿no? Porque, claro, a lo mejor en algunas de las asignaturas ese chico iba a bajar un punto, no iba a sacar un sobresaliente. Esa visión también que a veces algunos padres comparten de la educación meramente cuantitativa. Me callo. Gracias, José Luis. Carmen, cuando quieras. Vale. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por darnos este ámbito para hablar del grupo escolar que nos llena y nos entusiasma. Yo soy profesora del Instituto Juan de Herrera, pero estoy ya jubilada. Me jubilé en 2017, pero sigo perteneciendo al grupo, como otros compañeros que también se han jubilado, pero seguimos, porque lo que tú decías, José Luis, se establecen unos lazos que es que van más allá. Entonces, yo me he jubilado, pero sigo yendo cada semana al instituto porque está Amnistía Internacional, porque seguimos funcionando y crezco con estar en las reuniones. Bueno, yo os voy a hablar hay muchas cosas que tenemos en común, lo que ha dicho José Luis y los otros grupos escolares que funcionan, que conocemos, pero yo, bueno, he pensado que voy a hablar porque es muy importante de cómo nació el grupo. Porque eso es lo que ha dado la clave de cómo somos, de cómo hemos aguantado 10 años. Nosotros hemos cumplido 10 años en enero y queríamos celebrar ahora, en algún momento del curso, ese aniversario, pero bueno, no ha podido ser, como sabemos. Bueno, a pesar de eso, seguimos reuniéndonos, ¿eh? O sea que confinados, hemos hecho reuniones online cada semana, el 1 de mayo fiesta también y ahí con ese empeño. Ha ido disminuyendo la asistencia porque, bueno, parece que no es lo mismo, ¿no? Reunirse codo con codo que de esta manera. Bueno, pues el grupo empezó en 2010 porque a la vuelta de Navidades, David y Lucía, que estaban en tercero de la ESO, 14 años, llegaron de vacaciones diciendo que existía la red de escuelas y que se podía formar un grupo escolar de Amnistía Internacional. Se lo dijeron a su profesor de lengua, Jorge Reyo. Sabían a quién se lo decían, porque es una de las personas más humanas que yo he conocido en toda mi vida. Y él no sabía dónde se metía, pero sabía que le impresionaba y tenía que dar escucha a esa iniciativa, ¿no? De cómo, que quieren alumnos defender derechos humanos, ¿cómo no? ¿Cómo va a decir que no? Bueno, me enganchó a mí también, yo tampoco sabía muy bien qué iba a hacer ahí. Y fue muy importante que Amnistía Internacional da una serie de temas para elegir, para trabajar sobre ellos. Y se eligió el de menores soldado. Les llegaba muy hondo porque, claro, era pensar... Repite el tema porque se ha quedado un pelín, un segundito congelado. Se ha acordado, sí. Vale, sí. El tema fue menores soldado. Pensar que personas de su edad estaban secuestrados, drogados, metidos en guerra, asesinando, fuera de todo lo que es propio de la edad, les conmovía. Empezaron a leer libros, revistas, a buscar información por donde podían, internet, vimos películas, vimos documentales y, bueno, hubo momentos de conmoción, que pensamos que a lo mejor el tema era muy duro para nuestras sensibilidades y la de algún adolescente, ¿no? que estuvo a punto de quebrarse. Pero bueno, allí seguimos y se dio la casualidad de que la mujer de Jorge, Rosa, que también está siempre espléndida en estos temas, se encontró con Chema Caballero por Madrid, que quiero hablar de él. Chema Caballero es ya no, pero era misionero javeriano que pasó 20 años en Sierra Leona rescatando de la guerra a menores e intentando reconstruirlos. Y cuando hablamos de menores no hablamos solo de niños, hablamos también de niñas, que aparte de todo lo que sufren los varones, ellas tienen que pasar muchas veces por esclavitud sexual y, bueno, es muy, muy difícil que se recuperen. Bueno, todo esto nos lo contó Chema, que aceptó venir a nuestro instituto. Bueno, fue una ilusión tremenda. En el momento en que llegó al instituto nos quedamos sin palabras, nosotros, pero él también, de la emoción que se veía ahí. Se llenó el salón de actos y allí salimos todos conmovidos, un montón de personas, pues 200 personas o así, conmovidas por lo que Chema nos transmitía, por el valor que tiene todo lo que hace, ¿no? Es
una persona muy admirada y muy querida para todos nosotros. ¿Y qué pasó también? Que no solo conmovió el testimonio de Chema, sino que impresionó muchísimo que el acto lo dirigieran gente de 14 años. Ellos fueron los que lo habían preparado, hicieron los carteles, prepararon las preguntas, dirigieron el acto, daban la palabra. Entonces, eso que lo repetimos siempre en todos los actos que organizamos, sea el tema que sea, pena de muerte, mutilación genital femenina, crímenes del franquismo, cualquier tema, siempre es así. Siempre decidimos qué preguntas se hacen, pero intentamos que el protagonismo lo tenga el alumnado. Nosotros estamos ahí, claro, los profes para moderar, pero el protagonismo lo tienen ellos. Bueno, pues a partir de ahí, claro, se generó algo, decía José Luis, es que, a ver, es que no es ir a una clase de latín, que es mi asignatura, que les maravillaba y a mí me encanta. No, es algo muchísimo más profundo, es que llega a la entraña. Y una vez que ves, me emociono, una vez que ves que está pasando eso en el mundo, estos adolescentes a los que se ve muchísimas veces como que son unos egoístas, unos pasotas y que no ven más allá de la punta de sus zapatos, como decía un alumno nuestro, pues de repente se preocupan por lo que pasa en el Congo, en Eritrea, en la selva de Brasil, con las poblaciones indígenas, que es un caso, decía Vicky antes, es un caso de los que defendemos ahora mismo, ¿no? Que les han echado de sus tierras por plantaciones de caña de azúcar. Bueno, pues es que no sé si puedo decir mucho más. Tenía mucho más preparado para decir, pero con lo que he dicho creo que ya se puede ver. Pero es que aparte de, lo ha tocado un poquito José Luis, es que la ley actual, la LOMCE, contra la que yo he luchado con esta camiseta verde, también habla de valores de derechos humanos y habla de Amnistía Internacional. Entonces, es el que haya un grupo escolar con este poderío en un instituto es que da ya facilitado eso, es un tema transversal y ya se toca con la Amnistía Internacional. Evidentemente, fundamental el apoyo del equipo directivo, claro que sí, fundamental. Y fundamental que el resto de profesores admita que alguna hora en el curso, nosotros generalmente solo a lo mejor una hora seguro, a lo mejor 2 o 3 en el año, pero no, casi nunca llegamos a eso, se dedique a hablar de derechos humanos, a recoger firmas, a hacer campañas como las que va a contar Guille. ¿Qué más cosas quería yo contaros? Bueno, claro, los alumnos se van y aquellos pioneros que fueron subiendo curso y se fueron. Y hubo un año en que estuvo a punto de desaparecer el grupo porque solo había 2 alumnas de segundo de bachillerato que se iban. Pero ahí entró, y quiero hacer hincapié en esto, con mucho impulso el grupo local de Amnistía Internacional de Villalba. Se había metido ahí Carmelo, este profesor que os decía antes, que ya estaba jubilado, y entonces hay una conexión muy grande, nos dan mucha importancia, yo ya estoy también en el grupo local, nos dan muchísima importancia a lo que los jóvenes pueden hacer. Y cuando yo voy a una asamblea de Amnistía en Madrid y dicen, es que solo tenemos 200 socios en Madrid, y yo pienso, ¿pero cómo 200? Si en mi instituto hay 40 chicos y chicas que están y en el vuestro también. Entonces, son una bomba de humanidad. Yo aprendo a la vez que ellos, estoy aprendiendo continuamente y, bueno, quería deciros también, colaboramos con ONGs, o sea, las actividades, o sea, no damos formación como en el Herrera Oria, sino que la formación es, bueno, nos interesa este tema, ¿a quién traemos? No damos formación nosotros, ¿a quién traemos que sepa de este tema? Pues de los crímenes del franquismo, pues la gente represaliada del franquismo, los de la comuna. Pena de muerte, bueno, en los 2 institutos estuvo Suya Graham, luego lo va a contar Guille. O Colombia, pues un defensor que está huido de Colombia y protegido aquí en España. Pues así funcionamos. Y luego lo que también en nuestro grupo tiene muchísima potencia es la difusión. Entonces nos llaman de otros institutos y vamos,
Y entonces preparar la charla es todas esas competencias que decía José Luis, es ver cuál es el tema, a veces nos hacen de encargo, venid a hablarnos de refugiados, venid a hablarnos de género, madre mía, bueno, pues estudiamos, lo montamos, qué hemos hecho referente a esto y ellos mismos deciden, pues yo quiero hablar concretamente de esta parte, lo preparan, lo ensayan, lo comentamos entre todos y siempre sorprenden. Hablamos ante todo tipo de públicos. Hemos ido a la Facultad de Educación a hablar a los futuros maestros para que introduzcan los derechos humanos en su práctica docente, o hemos ido a másters de adultos o a jornadas. Organizamos Cineforum en la Casa de Cultura del pueblo de San Lorenzo del Escorial, que tiene un apoyo impresionante con nosotros y el ayuntamiento. Entonces, bueno, pues ahí. Y una vez que iniciamos cosas, pues se nos une gente, se nos unen antiguos alumnos, que vienen voluntarios, no cobran nunca nada, a mí me da un poco de vergüenza, pero bueno, porque la gente pasa apuros, pero bueno, se contagian de la lucha por los derechos humanos. Y luego, lo que decías, José Luis, es verdad que no se ve de un día para otro que se salva el mundo, pero cuando preguntamos en el grupo, bueno, ¿cómo lo habéis visto? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí los viernes cuando os teníais que ir a casa y os quedáis aquí comiendo y estando aquí hablando de derechos humanos? Y lo que dicen es que notan que ponen un granito de arena para que el mundo sea mejor, que es el lema de Amnistía. Y ya me callo porque creo que me he pasado el tiempo que había convenido con Guille. Habla tú, Guille. No pasa nada. Cuando quieras. Bueno, pues. Gracias, Carmen. Adelante. Yo, viendo que llevamos un poco cortos de tiempo, iba a hablar un poco más de la perspectiva de un alumno, al menos la mía de estos últimos 5 años, desde que entré en el grupo en 2015, estaba en primero de la ESO, y iba a comentar algunas campañas, pero voy a ir recortando un poco del tema campaña sobre todo. Como comentaba, yo entré en 2015, primero de la ESO, no había oído jamás hablar de amnistía más allá de lo que nos habían hablado un poquillo el día que la presentación del instituto y demás. Y entré por un amigo mío que me comentó, bueno, su hermano estuvo muchos años en el grupo y me comentó la existencia de este y me dijo, oye, ¿te apetecería venir? Tal, las reuniones son los viernes por la tarde. Claro, mi primera impresión fue, oye, quedarme un viernes por la tarde, que además yo no vivía entonces en San Lorenzo, me suponía una problemática para ir y volver y demás, pero al final dije, vamos a probar y pues yo recuerdo que las primeras reuniones que fui éramos relativamente pocos. Aquel año, aún así, por ejemplo, desde primero nosotros sí que es verdad que entramos una sección bastante grande de alumnos de primero, de recién entrados, un grupo de amigos que luego al final, bueno, realmente nos hemos unido bastante a través de, sobre todo de Amnistía y demás. Y bueno, pues yo creo que me gustaría recalcar una serie de campañas que fueron muy trascendentes, sobre todo en afianzar la posición del grupo dentro del instituto y al menos a mí a nivel personal las que más me han impactado. Como ha comentado Carmen, yo creo que al menos la que a mí a nivel personal más me ha impactado fue la de Suya Graham, que bueno, por si no se sabe quién es un hombre que bueno, fue acusado injustamente y llevado al corredor de la muerte y que tras una serie de años, que no fue precisamente un periodo breve, pues se demostró su inocencia y se le disculpó y salió de la cárcel, claro. Y en esta campaña lo que él hizo fue venir a nuestro instituto y dar una charla en la que él, mediante evidentemente unos intérpretes, porque hablaba en inglés y no todo el mundo lo entendía perfectamente, hablar de su experiencia, de sus sentimientos, de lo que él había vivido. Y pues gracias a eso yo creo que el grupo se afianzó mucho porque mucha gente por primera vez tuvo contacto con el grupo en esta charla. Por primera vez vio la acción del grupo y sobre todo también del alumnado y demás en esta charla. Y a mí a nivel personal ver la crudeza de la situación que él vivió pues me impactó mucho. Por otro lado también hay una campaña que esta es más reciente que fue la realizada con la ONG Jajadai, Sonrisas de Gandiol, específicamente con Mamadou Dia, quien bueno, es un hombre de origen senegalés que bueno, vino a España en patera, llegó primero a Canarias, luego estuvo en Murcia y en algunos otros puntos en España y pues él cuenta también su trayecto, la problemática de viajar en ese tipo de condiciones, de las situaciones de racismo que llegaba a vivir y tal. Y luego lo que a mí más me llegó fue su reflexión sobre que la mejora del futuro, el progreso, no pasa por llegar a migrar hacia países como
España o países de Europa o países del primer mundo, sino tratar de causar un desarrollo en los países que están en vías de desarrollo y que de los que ellos mismos salen. Por lo que él volvió y fundó la ONG Jajatai, en este caso. Y realizamos una campaña, una charla con él. Él nos contó su experiencia y luego, pues, si alguien está interesado en conocer su historia en detalle, recomiendo su libro 3052, en el que narra esta historia. Y por último, dado que llevamos un poco pillados, querría comentar que el detalle que a mí más me parece que le da continuidad a nuestro grupo y que hace que sea tan trascendente en el centro es que dentro del grupo la asociación de rol de profesor-alumno se elimina. No es porque a veces puede ser que dé la sensación de me voy a quedar una hora más en casa, o sea, en clase, es una clase más. Al final, los viernes, además, que apetece irte con tus amigos o irte a tu casa o lo que sea. Pero realmente al eliminar el rol de profesor y alumno y al contar todos por igual y tratar de aportar todos lo que podamos, trabajar indistintamente y llevar la dirección de las campañas indistintamente, hace que la sensación no sea la de una clase, sino la de más un grupo, una familia que trabaja unida y que al final yo creo que eso es lo que ha hecho que podamos realizar tantas campañas y que a lo largo de los años, pues desde pasar, como decía Carmen, de ser un grupo casi al borde de la extinción con poquísimos alumnos, a cuando yo entré, pues ser 10, a llegar a haber puntos en los que podíamos contar 50 sin problema alguno y tener que estar trayendo y llevando sillas y mesas de un lado para otro para que quepamos todos en un mismo área. Y bueno, dicho esto, para no salirme mucho más de tiempo, yo creo que no tengo nada más que comentar. Guille, te dicen por aquí, Guille, emocionas representando al alumnado. Hago lo que puedo. Bueno, pues no sé si queréis comentarnos alguna cosa más, los que nos estáis escuchando, y en todo caso yo quería daros las gracias otra vez, y esta vez no solo por participar en esta charla, no solo por el testimonio, sino por el trabajo de todos estos años. Y decir, creo, para terminar estas charlas que hemos, me ha gustado mucho, Guille, cuando comentabas lo de la familia, porque de pronto nosotros, me ha gustado mucho que lo dijeras por una razón, y es que cuando nos plantearon a ver si el equipo de educación se atrevía a hacer estas charlas y tal, y decíamos, no sabíamos muy bien cómo a quién hablábamos, decíamos, bueno, ¿y para quién lo dirigimos? Porque claro, cuando estamos en los centros sabemos que es a vosotros o el grupo escolar. Y entonces nos pareció esto de reflexiones en familia sobre los derechos humanos, porque, y entonces me ha gustado mucho que utilices esa palabra, porque vuelvo un poco a lo que decíamos antes, ¿no? No hay edad ni hay espacio específico para esto. Ha de ser en todos los momentos, en todos los lugares, y desde luego, como no, en un centro educativo, por supuesto. Así que gracias, ánimo, y a toda la gente que conozcáis por ahí, los que nos estáis escuchando, pues decirles que es maravilloso tener un grupo escolar de Amnistía Internacional, de defensores y defensoras de derechos humanos, y que ese activismo joven es la esperanza y el futuro. Muchas gracias. Quería decir una cosa, Vicky. Sí, claro, por supuesto, di. Sí. Vale, mira, nosotros, es que lo quería decir antes y se me ha olvidado, hacemos muchísima fuerza porque los alumnos lo ven necesario y lo hacen en las redes sociales. Entonces, acabo de poner a Paula, que muchas gracias Paula, que es la que está controlando que esta comunicación va adelante, le acabo de poner las direcciones de Instagram, de nuestro blog y de un mapa mundi que llevamos hecho de todos los países en los que hemos actuado, está en Google Maps, por si alguien se queda con curiosidad, porque yo creo que el objetivo también de la charla es ver cómo se funciona, un poco los entresijos, y entonces ahí se puede ver un poquito el resultado. Pues nada, estupendo. Pues muchas gracias, y yo creo que no va a ser la última vez que nos veamos por aquí, por estas virtualidades. Una vez que ya hemos roto la crisálida y nos hemos atrevido, esperemos que no sea por la pandemia, por otro rebrote, sino que sea porque sí, porque seguimos ahí al pie del cañón en la defensa de los derechos humanos. Pues gracias, compañera, compañero, gracias, compañero Guille, y gracias a todos los que nos habéis seguido hoy y en estas charlas. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.